¿Has sentido alguna vez que una relación con alguien cercano en tu familia puede estar desviándote del propósito de Dios para tu vida? La Biblia nos advierte claramente sobre los vínculos que pueden perjudicar nuestra fe y propósito. En Miqueas 7:6 leemos: porque el hijo desprecia al padre, la hija se levanta contra su madre, la nuera contra su suegra, los enemigos del hombre son los de su propia casa. Este versículo no solo revela los desafíos en las relaciones familiares, sino también cómo estos pueden ser un campo de prueba espiritual. Hoy exploraremos cómo discernir las influencias espirituales en nuestros vínculos familiares y te mostraremos cómo proteger tu corazón sin desobedecer el llamado de Dios al amor y la verdad. ¿Estás listo para descubrir cómo manejar estas relaciones con sabiduría y mantener tu propósito divino intacto? Desde el principio de los tiempos, las relaciones familiares han sido fundamentales en el plan de Dios. Sin embargo, también se han convertido en uno de los campos de batalla más intensos en la vida espiritual. ¿Cómo es posible que las personas más cercanas a nosotros puedan ser en ocasiones las mismas que nos desvíen del propósito divino? La palabra de Dios no evade esta realidad, sino que la aborda con claridad, dándonos las herramientas para navegar por estos desafíos con sabiduría y fe. En Miqueas 7:6 encontramos una advertencia profunda. Porque el hijo desprecia al padre, la hija se levanta contra su madre, la nuera contra su suegra, los enemigos del hombre son los de su propia casa. Este pasaje, lejos de ser una condena, es un recordatorio de que incluso en nuestros vínculos más estrechos puede haber tensiones que prueben nuestra fe. Cuando pensamos en las familias, es natural imaginar amor, apoyo y unidad. Dios diseñó la familia como el núcleo donde crecemos, aprendemos y somos moldeados. Sin embargo, la Biblia también nos muestra que el pecado ha afectado cada aspecto de nuestras relaciones, incluyendo aquellas más íntimas. La historia de Caín y Abel es un ejemplo doloroso de cómo la envidia y el rencor pueden destruir incluso los lazos más sagrados. En Génesis 4:8 leemos: Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Esta tragedia no solo refleja el primer asesinato registrado en la humanidad, sino también cómo las relaciones familiares pueden convertirse en un terreno fértil para que el enemigo siembre discordia. El corazón de Caín fue consumido por la amargura, y en lugar de buscar la reconciliación con Dios, permitió que el pecado lo dominara. En nuestras vidas modernas, este patrón sigue repitiéndose. Tal vez no sea con violencia física, pero el daño emocional y espiritual que pueden causar las palabras o acciones de un familiar puede ser igual de destructivo. Jesús mismo reconoció esta realidad cuando dijo en Lucas 12:51-53: ¿creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Este pasaje no debe ser malinterpretado como una promoción del conflicto, sino como una verdad inevitable. Cuando alguien decide seguir a Cristo, no todos a su alrededor estarán dispuestos a apoyarlo. En muchos casos, los conflictos familiares no surgen de la maldad intencionada, sino de perspectivas diferentes, heridas del pasado o expectativas no cumplidas. Sin embargo, cuando estas tensiones no se enfrentan con madurez espiritual, pueden convertirse en una fuente de desvío del propósito de Dios. Proverbios 4:23 nos exhorta: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo es un recordatorio constante de que debemos proteger nuestra fe y propósito, incluso cuando esto implique tomar decisiones difíciles respecto a nuestras relaciones más cercanas.
Una de las razones por las que estos conflictos son tan desafiantes es porque el enemigo busca aprovechar las dinámicas familiares para desviarnos de nuestra misión divina. La familia es el lugar donde nos sentimos más vulnerables, y Satanás no duda en usar esto a su favor. Tal como lo hizo con Eva en el jardín del Edén, el enemigo utiliza la duda y la manipulación para sembrar caos en nuestras vidas. En Génesis 3:1-6 vemos cómo la serpiente no atacó directamente la relación de Eva con Dios, sino que utilizó la tentación para romper la armonía del primer hogar humano. Este patrón continúa hoy, y es por eso que debemos estar atentos y fortalecer nuestras relaciones con la verdad de la palabra de Dios. A lo largo de la Biblia encontramos ejemplos de cómo las tensiones familiares pueden ser utilizadas tanto para alejarnos de Dios como para acercarnos más a Él. La historia de José y sus hermanos en el libro de Génesis es un testimonio de ambas realidades. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y separado de su familia durante años. Aunque la amargura y el resentimiento pudieron haber dominado su corazón, José eligió confiar en el plan de Dios. En Génesis 50:20 declara a sus hermanos: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien, y para que se cumpliera lo que hoy sucede, salvar la vida de mucha gente. Este versículo nos muestra que, incluso cuando las relaciones familiares parecen estar marcadas por el dolor y la traición, Dios puede redimirlas para su gloria. En nuestra vida cotidiana, este tipo de conflictos puede tomar muchas formas. Un hermano que no comprende nuestra fe, un padre que impone expectativas irrealistas, una tía que siembra chismes o un primo que critica constantemente nuestras decisiones. Estos desafíos, aunque dolorosos, son oportunidades para que nuestra fe crezca. En Romanos 12:18, Pablo nos instruye: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Este consejo es poderoso porque nos recuerda que la paz no siempre depende completamente de nosotros. Hay momentos en los que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, las relaciones no pueden ser restauradas sin la intervención divina. Es importante recordar que el propósito de Dios para nuestras vidas siempre estará por encima de cualquier relación terrenal. Esto no significa que debamos abandonar a nuestras familias, sino que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. En Mateo 6:33, Jesús dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando colocamos a Dios en el centro de nuestras vidas, Él nos da la sabiduría y la fortaleza para manejar incluso las situaciones más complejas. La clave para enfrentar los desafíos en nuestras relaciones familiares radica en mantener una comunión constante con Dios. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje no solo nos anima a buscar a Dios en los momentos de conflicto, sino que también nos asegura que su paz será nuestra guía. Al igual que José, debemos aprender a confiar en que aunque las circunstancias sean difíciles, Dios está obrando en cada detalle. El perdón es un componente esencial en este proceso, pero también lo es la sabiduría para reconocer cuándo es necesario establecer límites. No todas las relaciones podrán ser reconciliadas de inmediato, y algunas pueden requerir distancia para sanar. Sin embargo, incluso en esos momentos, debemos recordar que nuestro llamado es reflejar el amor de Cristo, incluso hacia aquellos que nos han herido. La familia es un regalo de Dios, pero también es un reflejo de nuestra humanidad caída. Los conflictos son inevitables, pero la manera en que los enfrentamos puede marcar una diferencia eterna. En última instancia, nuestra fidelidad a Dios y nuestra obediencia a su palabra nos darán la claridad y la fortaleza para navegar por estas pruebas con fe y gracia.
Tal como lo expresa el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Este versículo nos recuerda que, sin importar las circunstancias, Dios siempre será nuestra mayor fuente de consuelo y seguridad. Al cerrar esta primera parte, debemos reflexionar sobre la importancia de discernir las influencias espirituales dentro de nuestras relaciones familiares. Esto no se trata de buscar enemigos en casa, sino de reconocer que nuestras batallas no son contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades espirituales. Con esta perspectiva, podemos enfrentar cada desafío familiar con la confianza de que Dios nos guía y nos fortalece en todo momento. En las dinámicas familiares a menudo existen señales que, aunque sutiles al principio, pueden indicar que una relación está teniendo un impacto negativo en nuestra vida espiritual. Estas señales no siempre son obvias, pero cuando se observan con detenimiento y a la luz de la palabra de Dios, revelan patrones de comportamiento que debemos atender con seriedad. El enemigo sabe que las relaciones más cercanas tienen el potencial de moldear nuestras decisiones, nuestras emociones e incluso nuestra fe. Por eso, utiliza estas conexiones para sembrar discordia, distracción o duda. En Proverbios 4:23 se nos instruye: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Este mandato nos recuerda que debemos discernir cuidadosamente qué tipo de influencias permitimos en nuestras vidas, incluso dentro del contexto familiar. La Biblia está llena de ejemplos que nos advierten sobre los peligros de ignorar estas señales. En la historia de Lot, vemos cómo su decisión de vivir cerca de Sodoma, influenciado por su ambiente y la aparente prosperidad de esa región, terminó afectando no solo su vida, sino la de toda su familia. Génesis 13:12 relata: Lot fue estableciendo su campamento cerca de Sodoma. Aunque en un principio parecía una decisión estratégica, pronto quedó claro que la cercanía con una cultura corrupta tendría consecuencias devastadoras. A menudo, los entornos o relaciones que parecen inofensivos pueden estar llevando nuestra atención lejos de Dios. Es crucial prestar atención a comportamientos que pueden estar afectando nuestro caminar espiritual. La manipulación emocional, las críticas constantes o el desdén hacia nuestra fe son señales que no deben ser ignoradas. En Mateo 10:36, Jesús nos advierte: los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Este versículo, aunque duro, nos prepara para reconocer que en ocasiones los conflictos espirituales más desafiantes se originan dentro de los lazos familiares. Esto no significa que debamos cortar automáticamente esos vínculos, sino que debemos pedir a Dios discernimiento para saber cómo manejarlos con sabiduría y amor. Un ejemplo que resalta la importancia de este discernimiento es el relato de Amnón y Tamar en 2 Samuel 13. Amnón permitió que su deseo pecaminoso lo dominara, y aunque Tamar era su propia hermana, la traicionó profundamente. Este evento no solo causó un daño irreparable en la familia de David, sino que también muestra cómo las acciones de un miembro de la familia pueden crear una cadena de sufrimiento. Este relato no solo es una advertencia sobre los peligros del pecado, sino también un llamado a evaluar las intenciones y comportamientos de quienes nos rodean. La palabra de Dios nos enseña a ser vigilantes, no desconfiados, pero sí sabios. En Efesios 5:15-16, Pablo nos exhorta: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Esto incluye evaluar las relaciones que nos afectan. Si bien el amor por nuestra familia es un mandamiento, no podemos permitir que estas relaciones comprometan nuestra fe. En ocasiones esta evaluación revelará la necesidad de poner límites, no como un acto de rechazo, sino como una forma de preservar nuestra relación con Dios. En el libro de Job, su esposa, en medio de la tragedia, le dice: todavía mantienes tu integridad,
maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Este momento es revelador, ya que nos muestra cómo incluso aquellos más cercanos a nosotros pueden ser utilizados para desviar nuestra atención de la fidelidad a Dios. Job, sin embargo, respondió con sabiduría y firmeza, reconociendo que su devoción al Señor debía estar por encima de cualquier otra influencia. Este relato nos recuerda que debemos estar firmes en nuestra fe, sin importar quién trate de apartarnos de ella. Otra señal importante a identificar es cuando una relación familiar fomenta el resentimiento o la falta de perdón. La falta de perdón es una herramienta poderosa que el enemigo utiliza para sembrar raíces de amargura en nuestro corazón. En Hebreos 12:15 leemos: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultad y corrompa a muchos. Esta advertencia es especialmente relevante en el contexto familiar, donde los conflictos no resueltos pueden endurecer el corazón y alejarnos del propósito divino. La Biblia también nos muestra cómo las palabras tienen el poder de construir o destruir. En Proverbios 18:21 encontramos: la lengua tiene poder para dar vida y para destruirla. Quienes la aman comerán de su fruto. Las palabras despectivas, los comentarios sarcásticos o la crítica constante pueden erosionar nuestra confianza en lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Cuando permitimos que estas palabras tomen raíz en nuestro corazón, comenzamos a dudar de nuestra identidad en Cristo. Por esta razón es vital que cultivemos un entorno donde la palabra de Dios sea la voz predominante, incluso si eso significa distanciarnos emocionalmente de ciertas dinámicas familiares. En ocasiones, una relación familiar puede parecer positiva en apariencia, pero al observarla con detenimiento, descubrimos que nos aleja sutilmente de los principios de Dios. Esto puede manifestarse en consejos bien intencionados que contradicen la palabra de Dios o en valores que no se alinean con el carácter de Cristo. En 1 Corintios 15:33 se nos advierte: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Aunque este versículo a menudo se aplica a las amistades, también es relevante en el contexto familiar. Si una relación está sembrando dudas, distracciones o desobediencia, es hora de buscar la dirección de Dios sobre cómo proceder. La relación entre Abraham y Lot también ilustra la importancia de identificar cuándo una separación es necesaria. Aunque eran familiares cercanos, las disputas entre sus pastores y el crecimiento de sus posesiones hicieron evidente que no podían permanecer juntos. En Génesis 13:8-9, Abraham, con sabiduría y humildad, le dice a Lot: no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Es mejor que nos separemos. Esta decisión no solo preservó la paz, sino que también permitió a Abraham enfocarse plenamente en el llamado de Dios para su vida. A través de las Escrituras aprendemos que el discernimiento es una habilidad espiritual que debemos cultivar constantemente. No se trata de juzgar a nuestros familiares, sino de reconocer las influencias que pueden estar afectando nuestra relación con Dios. Santiago 1:5 nos anima: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Este es un recordatorio de que no estamos solos en este proceso. Cuando pedimos a Dios sabiduría, Él nos guía con claridad y amor. El camino hacia el discernimiento comienza con la oración, la lectura de la palabra y la búsqueda de la dirección del Espíritu Santo. En Juan 16:13, Jesús promete: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esta guía nos ayuda a navegar las complejidades de nuestras relaciones familiares sin caer en el juicio o el resentimiento. En lugar de actuar por impulso, aprendemos a confiar en la dirección divina para tomar decisiones que reflejen el carácter de Cristo.
La familia, aunque imperfecta, sigue siendo una institución sagrada creada por Dios. Es el lugar donde aprendemos a amar, a perdonar y a servir. Sin embargo, también puede ser un terreno donde el enemigo intente sembrar división. Por eso, debemos estar atentos a las señales que indican que una relación puede estar dañando nuestra vida espiritual. Al reconocer estas señales y buscar la guía de Dios, podemos proteger nuestro corazón, fortalecer nuestra fe y cumplir con el propósito para el cual hemos sido llamados. En última instancia, nuestras relaciones deben reflejar el amor y la verdad de Dios, llevándonos más cerca de su plan perfecto para nuestras vidas. La oración es la conexión más poderosa que tenemos con Dios, un canal directo para buscar su guía, protección y dirección en medio de los desafíos. Cuando enfrentamos conflictos familiares, la oración no solo se convierte en un refugio, sino también en un arma espiritual que nos capacita para actuar con sabiduría y amor. En Filipenses 4, 6, 7 se nos dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje es un recordatorio constante de que, cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, Él nos da una paz que supera cualquier conflicto. La oración no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también tiene el poder de cambiar nuestro corazón. A través de ella, Dios moldea nuestras actitudes, nos enseña a perdonar y nos da la perspectiva necesaria para manejar incluso las relaciones más difíciles. En el relato de Moisés, vemos cómo su constante comunión con Dios lo capacitó para liderar al pueblo de Israel a pesar de las críticas y la oposición, incluso de su propia familia. En Números 12 encontramos el episodio en el que su hermana Miriam y su hermano Aarón se levantaron contra él. Sin embargo, Moisés no respondió con enojo ni represalias, sino que intercedió en oración por ellos cuando Miriam fue castigada con lepra. Este acto demuestra cómo la oración nos fortalece para responder con gracia en lugar de reaccionar impulsivamente. Cuando oramos, no solo estamos buscando la intervención de Dios, sino también su dirección. La Biblia nos enseña que debemos pedirle sabiduría para discernir las intenciones y motivaciones detrás de las acciones de quienes nos rodean. En Santiago 1:5 se nos dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Este versículo nos asegura que Dios está dispuesto a guiarnos en cada decisión, incluso en aquellas que involucran las relaciones más complejas. La oración nos permite entregar nuestras cargas y confiar en que Dios tiene el control. En 1 Pedro 5:7 leemos: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Esta invitación no solo es un alivio para nuestras preocupaciones, sino también una llamada a depender completamente de Dios. A menudo intentamos resolver los conflictos familiares con nuestras propias fuerzas, lo que puede llevar a frustraciones y malentendidos. Sin embargo, cuando buscamos a Dios en oración, Él nos capacita para enfrentar estas situaciones desde una perspectiva espiritual y no carnal. Un ejemplo claro de la importancia de la oración en tiempos de conflicto lo encontramos en el libro de Nehemías. Este líder enfrentó oposición tanto externa como interna mientras reconstruía los muros de Jerusalén. En medio de las amenazas y las críticas, Nehemías constantemente recurría a Dios en oración. En Nehemías 4:9 se nos dice: pero nosotros oramos a nuestro Dios y montamos guardia día y noche para defendernos de ellos. Esta combinación de oración y acción es un modelo poderoso para enfrentar los desafíos familiares. La oración nos da la fortaleza espiritual, mientras que nuestras acciones reflejan la dirección que hemos recibido de Dios.
Además de buscar la intervención divina, la oración nos ayuda a identificar nuestras propias actitudes que pueden estar contribuyendo al conflicto. En el Salmo 139, 23, 24, el salmista clama: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Este nivel de humildad y autorreflexión es esencial cuando enfrentamos tensiones familiares. A menudo, las relaciones conflictivas son el resultado de problemas sin resolver en ambas partes, y la oración nos permite ver con claridad dónde necesitamos cambiar o ceder. Jesús mismo enfatizó la importancia de la oración en momentos de dificultad. En el huerto de Getsemaní, mientras enfrentaba la inminente traición y crucifixión, oró con fervor, sometiendo su voluntad a la del Padre. En Mateo 26, 39 dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Este acto de entrega total nos enseña que la oración no siempre cambia nuestras circunstancias de inmediato, pero transforma nuestro corazón para enfrentar cualquier desafío con confianza en la voluntad de Dios. La oración también tiene el poder de desarmar las estrategias del enemigo que buscan sembrar división en nuestras familias. En Efesios 6:12 se nos recuerda: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Este pasaje nos llama a no ver a nuestros familiares como enemigos, sino a entender que las tensiones pueden ser el resultado de una batalla espiritual más grande. La oración se convierte entonces en nuestra primera línea de defensa, permitiéndonos combatir estas influencias con la autoridad que Dios nos ha dado. Un elemento crucial en nuestra vida de oración es la intercesión por aquellos con quienes tenemos conflictos. En Mateo 5:44, Jesús nos instruye: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Este mandamiento puede parecer difícil, especialmente cuando se trata de familiares que nos han herido, pero es a través de la oración intercesora que Dios puede obrar en sus corazones y traer transformación. Además, al orar por ellos, nuestro propio corazón comienza a sanar, permitiéndonos verlos con los ojos de Cristo. La oración no es solo una herramienta individual, sino también una práctica comunitaria que fortalece nuestras relaciones. Cuando involucramos a otros creyentes en nuestras luchas familiares a través de la oración conjunta, experimentamos el poder de la unidad en Cristo. En Mateo 18, 19, 20, Jesús declara: les aseguro que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta promesa nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas y que la oración corporativa tiene un impacto significativo en nuestras vidas. La oración también nos capacita para caminar en el perdón, incluso cuando sentimos que hemos sido gravemente ofendidos. En Marcos 11:25 Jesús dice: cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Este acto de perdón no solo libera nuestro corazón de la amargura, sino que también abre la puerta para que Dios obre en nuestras relaciones familiares. Es importante recordar que la oración no siempre cambia a las personas o las circunstancias de inmediato, pero siempre nos cambia a nosotros. En Romanos 12:12 se nos anima: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Esta perseverancia es clave cuando enfrentamos conflictos familiares que parecen no tener solución. La fe constante y la oración persistente nos permiten mantenernos firmes en la promesa de que Dios está trabajando, incluso cuando no podemos verlo.
Al profundizar en nuestra vida de oración, también aprendemos a escuchar la voz de Dios. En Juan 10:27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este nivel de intimidad con Dios nos da la confianza para discernir su dirección en nuestras decisiones familiares, guiándonos hacia respuestas y acciones que reflejen su amor y su justicia. La oración es la clave para mantenernos enfocados en el propósito de Dios, incluso en medio de los desafíos más difíciles. Cuando nos enfrentamos a tensiones familiares, la oración nos da la perspectiva divina, la fortaleza espiritual y la capacidad de actuar con amor y sabiduría. Dios no solo nos escucha, sino que también nos responde, mostrándonos el camino a seguir. La verdadera transformación comienza cuando nos rendimos completamente a Él en oración, confiando en que su plan es perfecto y su tiempo es el mejor. El amor es el mandamiento más grande que Jesús nos dejó. Nos enseñó a amar incluso a nuestros enemigos, a perdonar 70 veces 7 y a vivir en paz con los demás siempre que sea posible. Sin embargo, amar no significa aceptar el abuso, ni tolerar comportamientos que comprometan nuestra fe o nuestra dignidad. Es un equilibrio que requiere sabiduría, firmeza y sobre todo la guía del Espíritu Santo. En Romanos 12:18, Pablo nos insta: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Este llamado nos invita a esforzarnos por mantener relaciones armoniosas, pero también deja en claro que no todo depende de nosotros y que hay situaciones en las que es necesario tomar decisiones difíciles para proteger nuestra integridad espiritual y emocional. Cuando Jesús enfrentó a los líderes religiosos de su tiempo, lo hizo con una autoridad que no buscaba aprobación humana, sino fidelidad a la verdad divina. Aunque su vida fue un ejemplo perfecto de amor, también mostró que amar a los demás no implica ceder ante sus demandas o aceptar sus errores. En Mateo 23, Jesús denunció la hipocresía de los fariseos, llamándolos sepulcros blanqueados por aparentar santidad mientras sus corazones estaban lejos de Dios. Este acto no fue una falta de amor, sino una manifestación de la verdad que buscaba llevarlos al arrepentimiento. A veces, el amor más puro es el que confronta con firmeza, no para destruir, sino para construir y redimir. El equilibrio entre amar y establecer límites comienza con entender quién es Dios y quiénes somos en Él. En 1 Pedro 2:9 se nos recuerda que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Esta identidad nos da un valor incalculable que no debemos comprometer por ninguna relación, sin importar cuán cercana sea. Cuando permitimos que alguien nos trate de una manera que contradice esta identidad, no solo nos hacemos daño a nosotros mismos, sino que también dejamos de reflejar la dignidad que Dios ha puesto en nosotros. El amor verdadero siempre respeta esta dignidad, tanto en uno mismo como en los demás. A lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos de personas que tuvieron que tomar decisiones difíciles para proteger su relación con Dios. Abraham, por ejemplo, amaba a su sobrino Lot, pero cuando surgieron conflictos entre sus pastores, entendió que era necesario separarse para evitar más tensiones. En Génesis 13:8-9, Abraham dijo: no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Es mejor que nos separemos. Este acto no fue un rechazo a Lot, sino una decisión basada en la sabiduría y en el deseo de preservar la paz. A veces, amar implica reconocer que la distancia es necesaria para mantener la armonía y la fidelidad a Dios. El perdón es otro aspecto crucial en el amor, pero es importante entender que el perdón no significa permitir que una persona continúe con comportamientos dañinos. Jesús nos enseñó a perdonar incondicionalmente, pero también nos mostró la importancia de establecer límites. En Mateo 18:15-17 habló de cómo tratar a alguien que persiste en el pecado, primero confrontándolo en privado, luego con testigos
y finalmente, si no hay arrepentimiento, tomando distancia. Este proceso no es una falta de amor, sino una expresión de amor que busca la restauración sin comprometer la justicia. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden, no de caos. En 1 Corintios 14:33 leemos: porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Este principio se aplica también a nuestras relaciones. Cuando una relación familiar se vuelve un lugar de conflicto constante, manipulación o abuso, no estamos llamados a soportarla pasivamente, sino a buscar la paz a través del orden divino. Esto puede significar establecer límites claros, buscar consejería espiritual o incluso tomar medidas más drásticas si es necesario. La paz que Dios nos da no es una paz superficial, sino una paz que trasciende el entendimiento y que a veces requiere valentía para ser alcanzada. En el Salmo 23, David describe a Dios como nuestro pastor, quien nos guía por caminos de justicia y nos lleva a pastos verdes y aguas tranquilas. Este pasaje nos recuerda que el propósito de Dios para nuestras vidas es guiarnos hacia un lugar de descanso y plenitud, no de angustia y opresión. Cuando una relación familiar nos aleja de este propósito, debemos preguntarnos si estamos permitiendo que esa relación tome un lugar que solo pertenece a Dios. En Mateo 10:37, Jesús dijo: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Este versículo no es una invitación al desamor, sino una declaración de que nuestra relación con Dios debe ser siempre nuestra prioridad, incluso por encima de los lazos familiares. El amor también se manifiesta en la corrección. En Proverbios 27:5-6 se nos dice: más vale una reprensión franca que un amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Este principio se aplica a nuestras relaciones familiares, donde a menudo evitamos confrontaciones difíciles por miedo al conflicto, pero el amor verdadero no teme decir la verdad cuando es necesario. Sin embargo, esta corrección debe hacerse siempre con un espíritu de mansedumbre y no de condenación, recordando que todos somos pecadores en necesidad de la gracia de Dios. En las enseñanzas de Jesús vemos una y otra vez que el amor es paciente, pero también es activo. En la parábola del buen samaritano, el amor no se limitó a palabras, sino que se manifestó en acciones concretas para aliviar el sufrimiento. Este tipo de amor no permite que la apatía o el miedo a las consecuencias nos impidan actuar. Del mismo modo, en nuestras relaciones familiares, amar no significa permitir que alguien continúe en un camino destructivo, sino hacer todo lo posible para guiarlos hacia la verdad, incluso si eso implica confrontarlos o distanciarnos temporalmente. En Efesios 4:15, Pablo nos exhorta a hablar la verdad en amor. Este equilibrio entre verdad y amor es esencial en nuestras relaciones familiares. La verdad sin amor puede ser dura y destructiva, mientras que el amor sin verdad puede ser permisivo y perjudicial. Ambos elementos deben ir de la mano, reflejando el carácter de Cristo, quien nos ama profundamente, pero también nos llama al arrepentimiento y a la transformación. La familia es un regalo de Dios, pero nunca debe ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. En ocasiones, el mayor acto de amor que podemos ofrecer a un familiar es alejarnos de una dinámica que está causando daño, ya sea emocional, espiritual o físico. Este tipo de decisión requiere discernimiento y fortaleza, pero también es una oportunidad para confiar en que Dios está obrando en ambas partes. En Jeremías 29:11, Dios promete: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta promesa nos asegura que, incluso en las situaciones más difíciles, Dios tiene un propósito y un plan para nuestro bien. El amor nunca busca su propio beneficio, sino el bien del otro. En 1 Corintios 13:4-7 se nos describe cómo es el amor verdadero: paciente, bondadoso, no envidioso ni egoísta.
Este amor es el que debemos buscar reflejar en nuestras relaciones familiares. Un amor que no cede ante la injusticia, pero que tampoco guarda rencor. Es un amor que se basa en la verdad, que protege, confía y persevera. Al considerar cómo manejar nuestras relaciones familiares, es fundamental recordar que nuestro llamado principal es honrar a Dios en todo lo que hacemos. Esto incluye amar a nuestra familia, pero también significa establecer límites cuando sea necesario para proteger nuestra fe y nuestro propósito. El equilibrio entre amor y firmeza no siempre es fácil de alcanzar, pero con la guía de la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo, podemos caminar en la verdad, reflejando su carácter en cada relación. A veces, el llamado de Dios a nuestras vidas implica tomar decisiones difíciles, incluso cuando éstas parecen contradecir nuestra idea de lo que es correcto o deseable. La obediencia a Dios puede significar distanciarnos de relaciones, incluso familiares, que interfieren con su propósito para nosotros. No es un acto de rechazo, sino de fidelidad. Jesús lo expresó claramente cuando dijo: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. Estas palabras no buscan promover el desamor, sino establecer que nuestro compromiso con Dios debe ser siempre lo primero. El ejemplo de Abraham resuena con fuerza en este contexto. Cuando Dios lo llamó a dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre, le estaba pidiendo que renunciara a todo lo familiar para seguir un camino desconocido. En Génesis 12:1, Dios le dijo: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Este mandato no fue fácil, pero era necesario para que Abraham pudiera cumplir con el propósito divino que Dios había establecido para él. Su obediencia no solo marcó el inicio de una relación profunda con Dios, sino que también lo convirtió en el padre de una nación. La separación, en ocasiones, es un acto de obediencia. No siempre es el resultado de conflictos, sino una respuesta a la guía de Dios que nos lleva a priorizar su voluntad sobre nuestras emociones o vínculos terrenales. En Lucas 9:59-62, Jesús respondió a quienes ponían condiciones para seguirlo, diciendo: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Este llamado radical no minimiza el valor de la familia, sino que subraya la importancia de no permitir que ninguna relación nos impida avanzar en el camino que Dios nos ha trazado. En el caso de Jonatán y David, vemos cómo las lealtades familiares pueden entrar en conflicto con la fidelidad a Dios. Jonatán amaba a su padre, el rey Saúl, pero también sabía que el corazón de Saúl estaba lejos de los caminos de Dios. En medio de esta tensión, Jonatán eligió apoyar a David, reconociendo que el propósito de Dios estaba con él. En 1 Samuel 20:13-14, Jonatán dijo a David: si mi padre tiene la intención de hacerte algún mal, te lo haré saber. Que el Señor esté contigo como estuvo con mi padre, y que tú no dejes de ser bondadoso conmigo mientras yo viva. Jonatán no dejó de amar a su padre, pero priorizó el plan de Dios por encima de la tradición familiar. El distanciamiento no siempre es definitivo. En muchas ocasiones, Dios usa este tiempo para trabajar en ambas partes, trayendo restauración y madurez espiritual. En el libro de Éxodo, Moisés se vio obligado a separarse de Egipto y de su propia gente durante 40 años antes de que Dios lo llamara a regresar y liberar a los israelitas. Este periodo de separación no fue un castigo, sino un tiempo de preparación en el que Moisés fue moldeado para cumplir su propósito. De manera similar, cuando Dios nos llama a tomar distancia de una relación, no siempre es un acto permanente,
sino un tiempo necesario para su obra redentora en nuestras vidas y en la de aquellos a quienes amamos. La dirección de Dios siempre es clara, aunque a menudo desafiante. En 2 Corintios 6, 14, 15, Pablo escribe: no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? Aunque este pasaje a menudo se interpreta en el contexto del matrimonio, también aplica a cualquier relación que comprometa nuestra integridad espiritual. No significa rechazar o despreciar a los demás, sino reconocer que hay momentos en los que debemos priorizar nuestra relación con Dios sobre cualquier otra. En el caso de los profetas de Israel, muchos de ellos enfrentaron el rechazo de sus propias familias por causa de su fidelidad a Dios. Jeremías, conocido como el profeta llorón, sufrió persecución no solo de su pueblo, sino también de sus propios familiares. En Jeremías 12:6, Dios le advirtió: incluso tus hermanos y tu propia familia te han traicionado. Te gritan a voces a tus espaldas. No confíes en ellos, aunque te hablen con palabras amistosas. Este tipo de separación no fue fácil, pero era necesario para que Jeremías permaneciera firme en su llamado profético. Dios no nos llama a tomar decisiones impulsivas, sino a actuar con sabiduría y obediencia. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Antes de tomar cualquier medida en una relación familiar, debemos buscar a Dios en oración, pedirle dirección y confiar en que su plan es perfecto. La obediencia a su guía nos llevará siempre hacia el bien, incluso cuando las decisiones parezcan difíciles o incomprensibles. El propósito de Dios para nuestras vidas nunca busca destruir, sino construir. En Isaías 55, 8, 9, Él declara: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Este recordatorio nos invita a confiar en que, aunque no entendamos completamente sus planes, podemos estar seguros de que son para nuestro bien y para su gloria. El distanciamiento en una relación no siempre es una señal de fracaso, sino una oportunidad para que Dios obre de maneras que no podemos imaginar. A menudo estas decisiones son un acto de fe que demuestra nuestra confianza en su soberanía. En Hebreos 11:8 se nos dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció y salió hacia un lugar que habría de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Este tipo de fe es lo que nos permite dar pasos hacia lo desconocido, confiando en que Dios tiene el control de cada detalle. La separación, cuando es guiada por Dios, no está motivada por el egoísmo ni el desamor, sino por la fidelidad a su propósito. Es un acto que refleja nuestro compromiso de buscar primero su reino y su justicia. Aunque pueda implicar dolor o incomprensión, sabemos que el fruto de la obediencia siempre será la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios no nos llama a caminar solos, sino a depender completamente de Él en cada etapa del camino. La restauración es un reflejo del carácter de Dios. Él es un Dios de reconciliación, un Padre que, en su infinito amor, busca redimir lo que está roto y traer sanidad a las relaciones que parecen perdidas. A lo largo de las Escrituras encontramos un patrón constante. Donde hay separación, Dios siempre abre la puerta para la restauración. Esto no significa que toda relación dañada se reparará de inmediato o de la forma que esperamos, pero sí que su plan siempre busca restaurar lo que el pecado ha intentado destruir. En 2 Corintios 5, 18, 19, Pablo escribe: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados,
y nos encargó a nosotros el mensaje de la reconciliación. La historia de Jacob y Esaú es un poderoso testimonio del deseo de Dios de sanar incluso las relaciones más fracturadas. Después de años de enemistad, temor y distancia, Jacob tomó el paso valiente de buscar la reconciliación con su hermano. En Génesis 33:4 encontramos una escena de profunda restauración, pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó, y los dos lloraron. Este encuentro no solo marcó el fin de una enemistad, sino que también mostró cómo Dios puede transformar el corazón de ambas partes cuando hay disposición para el perdón y la humildad. La reconciliación no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana. Requiere tiempo, oración y un corazón dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. En Colosenses 3:13 se nos exhorta: soportense mutuamente y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Este llamado no minimiza el dolor ni justifica el daño, pero nos recuerda que el perdón es un acto de obediencia que refleja el amor de Dios en nosotros. La restauración comienza con un cambio en el corazón. El libro de Ezequiel describe cómo Dios promete transformar a su pueblo, dándoles un corazón nuevo y un espíritu renovado. En Ezequiel 36, 26, 27 dice: les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Este pasaje no solo se aplica a nuestra relación con Dios, sino también a nuestras relaciones humanas. Cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, Él nos capacita para amar y perdonar de maneras que antes parecían imposibles. Jesús mismo enseñó sobre el poder del perdón y la restauración. En la parábola del Hijo Pródigo encontramos un ejemplo conmovedor del amor incondicional del Padre Celestial. A pesar de que el hijo menor había desperdiciado su herencia y se había alejado de su familia, el Padre lo recibió con los brazos abiertos cuando regresó arrepentido. Lucas 15:20 describe esta escena de manera impactante. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Esta parábola no solo ilustra el perdón de Dios hacia nosotros, sino que también nos invita a extender ese mismo perdón a los demás. Sin embargo, la restauración no siempre significa que todo volverá a ser como antes. En algunos casos, puede implicar el establecimiento de nuevas dinámicas, donde el respeto y los límites saludables sean parte del proceso. En Mateo 18, 15, 17, Jesús enseña un modelo para tratar conflictos: confrontar con amor, buscar el arrepentimiento y, si es necesario, establecer distancia cuando la reconciliación no es posible. Este equilibrio entre gracia y verdad refleja el carácter de Dios, quien es paciente y misericordioso, pero también justo y santo. El papel de la oración en la restauración es fundamental. A través de ella, no solo buscamos la dirección de Dios, sino que también intercedemos por aquellos con quienes estamos en conflicto. En Job 42:10 encontramos un principio poderoso. Después de que Job oró por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar nuevamente y le dio el doble de lo que antes tenía. Este versículo nos muestra cómo la intercesión, incluso por aquellos que nos han herido, abre la puerta para que Dios traiga bendición y sanidad a nuestras vidas. La restauración también requiere humildad. En Filipenses 2, 3, 4 Pablo nos exhorta: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Este tipo de actitud nos permite acercarnos a las personas con un corazón dispuesto a escuchar, comprender y buscar soluciones,
en lugar de alimentar la división. El proceso de restauración puede ser un reflejo del Evangelio en acción. En Efesios 2, 14, 16, Pablo describe cómo Cristo derribó el muro de enemistad entre judíos y gentiles, reconciliándolos con Dios y entre ellos a través de la cruz. Este acto de reconciliación nos muestra que aunque nuestras diferencias y conflictos puedan parecer insuperables, la obra de Cristo tiene el poder de unificar lo que estaba dividido. Dios nunca nos llama a caminar solos en este proceso. Él nos ha dado su Espíritu Santo como guía y nuestra comunidad de fe como apoyo. En Hebreos 10, 24, 25 se nos anima: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros. Este compañerismo es esencial, especialmente cuando enfrentamos desafíos en nuestras relaciones familiares. La restauración no siempre es fácil, pero es un acto que glorifica a Dios. Cuando buscamos sanar relaciones rotas, estamos reflejando el corazón del Padre, quien desea que su pueblo viva en unidad. En Salmos 133:1 se declara: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Este llamado a la unidad no es solo una sugerencia, sino una expresión del diseño original de Dios para sus hijos. Aunque las relaciones humanas son complejas y a menudo están marcadas por el pecado, Dios siempre nos da la esperanza de que nada es imposible para Él. En Lucas 1:37 se nos asegura: porque para Dios no hay nada imposible. Este recordatorio nos invita a confiar en que, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables, Dios está obrando detrás de escena para traer sanidad y restauración. La restauración es un proceso que requiere fe, paciencia y obediencia. No siempre se verá como lo esperamos, pero cuando ponemos nuestras relaciones en las manos de Dios, podemos estar seguros de que Él hará su obra perfecta en su tiempo perfecto. La clave es mantenernos firmes en la oración, buscar su guía y permitir que su amor fluya a través de nosotros hacia los demás. Al hacerlo, no solo experimentaremos la paz de Dios, sino que también seremos testigos de su poder redentor en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. La conclusión de este mensaje debe estar cargada de esperanza y profunda reflexión. Aunque las relaciones familiares pueden ser un terreno difícil, son también un espacio donde Dios muestra su poder de transformación. Cada experiencia de desafío y conflicto nos lleva a aprender más sobre el carácter de Dios, su amor incondicional y su sabiduría perfecta. En la palabra encontramos que no hay relación fuera del alcance del Señor y que incluso en las dificultades Él tiene un propósito. Dios no permite que enfrentemos estas situaciones familiares por casualidad. Cada conflicto, cada decisión y cada momento de tensión son oportunidades para que nuestra fe sea probada y refinada. En 1 Pedro 1:6-7 se nos dice: por eso se alegran, aunque por el momento hayan tenido que sufrir diversas pruebas. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Este proceso, aunque a veces doloroso, produce en nosotros un carácter que refleja más de Cristo. El camino que hemos recorrido en este mensaje nos invita a ver nuestras relaciones familiares como una parte integral del plan de Dios para nuestra vida. La familia no es solo un contexto donde se forman vínculos humanos, sino también un lugar donde se revela el poder redentor de Dios. Las relaciones rotas o tensas nos recuerdan nuestra propia fragilidad y nos muestran la profundidad de nuestra necesidad de su gracia. Él nos llama a depender completamente de Él, a buscar su sabiduría y a caminar con humildad en cada decisión. El corazón de Dios late con un amor eterno hacia cada uno de nosotros, y ese amor nos impulsa a amar incluso cuando parece imposible.
En Efesios 3, 17, 19, Pablo ora que habite Cristo por la fe en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Este amor no solo nos consuela, sino que también nos equipa para amar con paciencia y compasión, incluso en medio de la dificultad. Cuando miramos hacia nuestras relaciones familiares desde esta perspectiva, nos damos cuenta de que Dios nos está enseñando a reflejar su carácter. Nos muestra cómo el perdón es una llave que abre puertas que parecían cerradas y cómo la gracia puede restaurar incluso las heridas más profundas. Pero también nos recuerda que hay momentos en los que debemos proteger nuestra relación con Él, incluso si eso significa establecer límites firmes. Este equilibrio entre amor y verdad es lo que define nuestra fe y es lo que permite que nuestras relaciones reflejen la luz de Cristo. El mundo nos ofrece una perspectiva diferente, una que a menudo minimiza el valor de las relaciones o las desecha cuando se tornan complicadas. Sin embargo, como hijos de Dios, estamos llamados a ser diferentes. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este llamado nos recuerda que nuestras decisiones deben ser guiadas por los principios del reino de Dios, no por las emociones o las opiniones de la sociedad. El Señor en su soberanía utiliza cada aspecto de nuestra vida para moldearnos y transformarnos. Incluso las relaciones más desafiantes son parte de su plan para prepararnos para algo mayor. En Jeremías 18, Dios compara a su pueblo con el barro en manos del alfarero, mostrando que Él tiene el poder de dar forma a nuestras vidas y de usar todo para su gloria. Cada relación, incluso las más difíciles, son herramientas en las manos de Dios para cumplir con este propósito. Dios nos llama a vivir con un enfoque eterno. Las tensiones familiares, aunque dolorosas, son temporales en comparación con la eternidad que nos espera. En 2 Corintios 4, 17, 18, Pablo declara: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Esta perspectiva nos invita a confiar en que Dios está orquestando todo para nuestro bien, incluso cuando no entendemos por qué enfrentamos ciertas pruebas. La verdadera victoria en nuestras relaciones no radica en ganar discusiones o imponer nuestro punto de vista, sino en permitir que Dios sea glorificado a través de nuestras acciones. Cuando buscamos su guía y nos rendimos a su voluntad, nos convertimos en instrumentos de paz, amor y reconciliación. En Mateo 5:9 Jesús dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Este llamado es un recordatorio de que, al reflejar la paz de Cristo en nuestras relaciones, estamos mostrando al mundo quién es Él. En última instancia, nuestra esperanza está en el Señor, no en las personas. Las relaciones humanas son imperfectas porque todos somos imperfectos, pero Dios es constante y fiel. En Lamentaciones 3:22-23 se nos asegura: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Esta fidelidad divina es lo que sostiene nuestra fe y nos da la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando enfrentamos desafíos en nuestras relaciones. Al cerrar este mensaje, es importante recordar que Dios siempre está trabajando, incluso cuando no lo podemos ver. Cada oración que elevamos,
Cada acto de amor y cada paso de fe son semillas que Él utiliza para cumplir su propósito. No estamos solos en este viaje. Su Espíritu nos guía y nos fortalece, y su palabra nos da la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones que honren su nombre. El desafío de las relaciones familiares es una oportunidad para crecer en fe, amor y obediencia. Al enfrentarlas con un corazón humilde y dispuesto a seguir a Dios, nos damos cuenta de que Él está usando cada circunstancia para moldearnos a la imagen de Cristo. Nada en su plan es accidental y su propósito siempre es bueno. Que este mensaje inspire a cada corazón a buscar a Dios en cada decisión, a confiar en su soberanía y a vivir con la certeza de que su amor y su gracia son suficientes para cualquier desafío que enfrentemos.